andan rancios, reales, golondrinas, compatriotas curiosos, en líneas generales. Bienvenidos, bienvenidas a todos a este martes de ensobrados celestiales. ¿Sí? Es el primer concepto que vamos a empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque está por empezar el cónclave, ¿no? O sea, más allá de nuestra dimensión performática, vamos a estar hablando con gente que sabe en serio, ¿eh? Primero quiero empezar por darle la bienvenida a la hermana Rufo, ¿sí? A Sor Rufo. ¿Qué dice? ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? Todo, mamá, en todo ¿Sí? caso. ¿Cómo está, señora? Papá, no. Bien. La hermana Rufo, ¿cómo? Bien. Yo estoy muy cómodo así. Yo siento que podría realmente vestirme así. Hay muchas cosas. En mi vida cotidiana. Hay muchas cosas que tenemos que hablar. Si querés, vamos primero conmigo y después vamos con vos. Dale. Yo siento, Vos no podés respirar. No, yo siento una presión craneal muy fuerte. Puede ser que a la mitad del programa yo me desvanezca. Tu cara Sigan está, ustedes. Tu cara está saliendo está brotando Mi tu cara hacia está en adelante. 3D. Yo estoy ahora en 3D porque a mí lo que me pasa es que tengo esto que me cure un poco la papada. Pero tapa Si papada. yo me lo pongo así, me tapa papada, pero me hace más cachetón. Todo cachete si haces eso. Bien. Entonces, Sale por algún lado. Entre Sí. cachete y papada, yo elijo tener un poquito más de Un papada. y poquito de menos papada, un cachete. poquito de aire, ok. Pero acá atrás tengo presión Late. craneal. Porque La esto está como agarrado así. la gente en el chat dice la zorza. No, Sorsa. no sean irrespetuosos con una figura clerical. Che, No. ¿vas a poder hacer el programa así? O sea, ¿respirás o no? Vemos. Estás como Kiko, boludo. Es como si te hubieras puesto. Yo tengo cachetes. Como si te hubieras puesto algo relleno en los cachetes adentro. Como si fuera Don Corleone. Sí, y no tenés nada. No tengo nada en la boca, no tengo Tenés nada. solo carne y presión. Claro, No, carne y y presión. acá. Tenés como unos Sí. mofletes. Porque me sube. Claro, boludo, esta no es mi cara. No. Y no sabes cómo se ve de costado. Yo te veo de costado cuando me mirás y tenés un Y forlumpio bueno, acá. amigo, porque se ve que esto es de una hermana que era un poquito más chiquita que yo. Es impresionante. Pero bueno, es difícil ser una hermana en este caso. Y además, el cráneo es lo peor, porque los cachetes vaya y pase, pero el cráneo. Tenés presión de cráneo. Tengo presión craneal. Y la pregunta para vos es: Sí. ¿vas a hacer el programa engafado? Yo estoy 11 puntos. Realmente creo que puedo vestirme así siempre. No es ese el caso. En realidad, Acaba de pará. salir del time. Voy a dar un pequeño contexto a la gente con las gafas. Hoy es el programa que más posibilidades existen de que yo me quede dormido al aire. ¿Sí? Esto quiero que la gente lo sepa también de Porque, verdad. por una cuestión de que dormiste poco. No, Uy, hermano. Sos una libélula. creo que, o sea, Guilla aquí no tiene un punto, ¿eh? Yo termino todos los programas con los ojos cansados por esos reflectores de frente. Ah, mirá. Así es, como Milei. Sos Como Milei. fotofóbico, sos Claro. fotofóbico. Como Milei. Quiero hacer los programas como Milei a partir de ahora. Me parece que ese Muy es el buena. punto. Claro, No, es boludo. esa- uy, bueno. No, hoy no dormí un carajo. Tengo nuevas informaciones sobre mi vida íntima familiar. La primera es que ha habido una reivindicación. Aparentemente no comí un queso podrido, traigo tranquilidad a la gente que vio la Bien. Divordial ayer, sino que lo que tenía era un virus. ¿Saben cómo lo sé? Porque se contagió mi hijo. No, boludo. Claro. Él no comió ningún queso. Hoy fui, claro, y él no comió ningún queso podrido, ni ningún queso general. Entonces, claro, hoy fuimos a la guardia, desastre, todo mal. Está bien, Atila está bien, pero está vomitando, cagando a la vez. Todo lo mismo que me pasó a mí. Claro, Pero él lo pero, lleva con mucho claro. mejor humor, considerablemente. serio? Sí, es un capo. O sea, realmente no le jode. No se quejó en nada. Pero estoy cansado a otro nivel, entonces le pedí a nuestra flamante producción unas gafas para descansar un poco la vista. Pero existe la posibilidad de que Te duermas. los últimos 20 minutos del programa, si me ven muy quieto escuchando a Iván, Hay que patearte de la si silla. en un momento estoy Una así. ramita hay que traer, ¿no? hay ¿Por qué que- cuando te voy a dormís probarlo. tocando el Para clavicordio? para tener mayor soporte hacia adelante, así de costado. está bien. Igual son gafas que van bien con el outfit. Y te digo. porque, Sí, y porque bueno. ahora con el amigo Sará también hay un. Me parece que hay un enfoque, hay una posibilidad Sí. de un algo. De un No, algo. amigo, la pirula que te acabo de clavar es. Hay un DJ Priest, ¿no? Una sí, posibilidad sí, ahí. Sí, sí. Estás bien, ¿eh? Está bien, tenés algo. Pero. Mirá, mirá lo que mirá. es esto. Mirá lo que es esto. Igual Sí, el de él es mucho más hardcore, ¿eh? El O de él es sea, cazavampiros, el tuyo es. Sí, el mío es de After. Cazabotella de agua, Sí, boludo. sí, 100%. No, más duro que ñoqui de concreto.
Y eso que lo manejaste con tiempo, ¿eh? O sea, lo esperaste. No, el problema fue que ustedes me dejaron definir muy libre. Sí. Te sobró Si espacio. está- o sea, te sobró aire. Tenés que estar más apurado. Si estaba más apurado, salía Más apretado estabas rápido. bien. Qué cachete que tengo. No, boludo. es impresionante. No puedo creer. Es impresionante. Le recuerdo a la gente que está viendo este programa que es, por supuesto, martes de pura política, martes de ensobrados, Se pero nota. bueno, vamos a darle una consideración especial a lo que está sucediendo o va a estar a punto de suceder en el Vaticano. También traigo información de último minuto. No sé si vieron que se está pudriendo entre India y Pakistán. Che, Eso es hardcore, ¿eh? O sea, estamos hablando de dos potencias nucleares que se están dando all-in de manera directa. Así que, qué sé yo, recibimos información de último momento. No sé si tus servicios llegan hasta ese lugar de Oriente o no te querés meter ahí porque es más India complejo. es colonia británica originalmente. Ahí está. Ahí va. Ahí está. Entonces, hay intereses directamente metidos. Espectacular, perfecto. Qué bárbaro. Vamos a estar Y- actualizando todo tipo de información, pero también no vamos a estar solos, ¿sí? Está llegando uno de nuestros expertos en ceremonial y protocolo. Ahora cuando llegue lo presentamos y se incorpora. Pero está con nosotros Agustín Podestapio. Un fuerte aplauso. Bienvenido, Agustín. Bienvenido, Agustín. Gracias. No hace falta. Agustín, gracias por venir. Vos sos teólogo. Teólogo magíster en teología con especialización en historia de la iglesia. Espectacular. Pero me dicen franciscólogo porque me dedico al magisterio de Francisco. Es perfecto. En Entonces, chiste, pero no. con vos vamos a sacarnos todas nuestras dudas y nos has traído material bendecido Sí. también. Traje un rosario bendecido por Francisco el año pasado. Tuve la oportunidad de estar ahí, saludarlo. La foto con Francisco, así que traje ahí un rosario para la comunidad. Que tiene muy rico olor, por cierto. Debe Tiene tener olor a con rosas. Nelson Castro. Sí, Muy olor rico a olor. rosas. ¿Vos estás vilipendiando un rosario bendecido por el Papa Francisco así nomás, oliéndolo, Me lo- pasándotelo por tu bigote, digamos? ¿Vos querés acaso querés adelantar el muy hola rico- Manu, digamos? Es muy rico el olor que tiene, realmente. No, Mirá. permitime salir en defensa, y acá el compañero no lo va a poder decir, pero son rosarios que tienen olor a rosas. Mirá, a Juan Manuel. A propósito. Sí, es a propósito. El Él lo dice rosario bien, recuerda ¿ves? Muy rico. es una oración a María, a la Virgen María, y por tanto tienen esta connotación de rosas. Agustín, con vos vamos a estar sacándonos todas nuestras dudas en términos de lo que hoy está pasando en simultáneo y capaz acercarnos a entender algo de las corrientes, ¿no? O de lo que hoy se juega en términos de lo que podríamos hablar interna. Igual posible, como ¿no? que no es casual, en todo caso, no sé si será producto de justamente algún tipo de cuestión divina, pero que haya caído en un martes de sobres, porque hay mucha especulación respecto a la rosca, justamente, en el tema de Claro. la elección del nuevo Es Papa, que ¿no? es la rosca, Es la rosca, probablemente. es la sí. rosca, claro. Y por exactamente. eso vamos a entender también cómo funciona y cómo se realiza. Y ha venido también una amiga de la casa, quiero agradecerle y presentarla, que es la mismísima Sofi Rosén. Esto es representación agobera total. Bien. Porque la gente empezó a decirnos, Sofi sabe de esto. Sofi, ¿cómo estás? Estoy acá. Bien. Fue toda campaña de Twitter que yo no pedí. O sea, Muy yo bien. abrí el Ah, bien. Yo abrí el celular y los agoberos dijeron, Sofi tiene que ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Explícanos por qué, Sofi. Primero porque soy una termo, yo me autodefino como una templaria de la vida. Sí. Y no, Francisco, desde el 13 de marzo de 2013, que me emocionó mucho la noticia, yo ese día empecé a misionar en la Villa 21, que es donde mucha gente del barrio había sido bautizada por Francisco. Entonces, ese día toda la gente estaba sacando sus cuadros, fui a la vigilia papal, yo tengo las máximas de Francisco tatuadas. Claro. Mi tesis de grado es sobre doctrina social de la iglesia. Todos los escritos que tengo son sobre Francisco, así que nada, es un tema que particularmente me emociona un montón, así que tener la oportunidad de estar para mí es un montón. Listo, Sofi. Entonces, a vos te corresponde la enorme responsabilidad de lo que sería la Juanes Cam. O sea, Claro. vos estás Ok. técnicamente en rol de Juanes en este momento. Y bar también. Ibar, la cámara de Rama, Yo Juli. interrumpo. Sí. Exactamente. Vos cuando tenés algo que necesitas decir esto es diferente, esto es así, no les voy a romper la cabeza con esto, le pedís ahí al Tano Scarpati, micrófono en mano, se habilita la Juanes Cam. Manu Jove también la ha honrado muy Perfecto. bien, más que otro domingo. Ahora Genial. sí, fuerte aplauso para Rubén Alberto Gabadalá. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Muchas gracias hola, por venir. ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. muy Decime gentiles. si lo digo correctamente, vos sos experto en ceremonial y protocolo. Sí, mi apellido ¿no? es Gabaldá y soy profesor de ceremonial y protocolo, básicamente, y mi especialidad es ceremonial eclesiástico. Espectacular. Bien. Entonces en la mesa tenemos cubierto la totalidad del saber al respecto del cónclave, al menos, al respecto del cónclave.
Rubén, quería arrancar por vos. No sé si es medio Dime. capaz, te acabas de sentar, es un poco desconcertante quizás llegar y ya tener una pregunta. Pero cura con gafas te esté preguntando. Quizás hay muchos elementos a procesar en simultáneo, pero me No, parece está bien. interesante arrancar por la forma, al menos para situarnos en contexto. El cónclave arranca ahora, ¿cuándo arranca? El cónclave arranca mañana 7. A las 10 de la mañana de Roma tenemos una misa pro eligiendo pontífice. Eso no es el cónclave en sí, pero es la misa donde todos los cardenales, electores y no, van a participar en San Pedro en una misa pidiendo por el futuro pontífice. Y a las 16:30 de Roma comienza ya lo que llamamos cónclave, que tiene un encuentro de los cardenales en la Capilla Paulina, que está muy cerca de la Capilla Sixtina. Hay una pequeña oración, digamos así, y luego hay una procesión con las letanías hacia la Capilla Sixtina. Bien. Cuando llegan, van a cantar el Veni Creator, que es una de los himnos más tradicionales, si se quiere, invocando al Espíritu Santo. Después harán la juramentación del sigilo que corresponde. Y después, bueno, el maestro de ceremonias litúrgicas dirá el famoso extra omnes, y todos los que no son parte de la elección saldrán. Quedarán algunos auxiliares y, bueno, hay una pequeña reflexión, digámosle así, interno, ya eso no lo vamos a ver. Y después se hace el primer escrutinio, la primera votación y el primer escrutinio. Entonces, ahí se separan los que son electores de los que no son electores. O sea, adentro están solo los que son El electores. colegio cardenalicio está compuesto de 252 cardenales. Hoy en la última congregación hubo 170, es decir, muchos eméritos o digamos, como pasa acá en Argentina, que por ejemplo el cardenal Carlic, el cardenal Villalba están aquí en Argentina, no están, podrían participar, es decir, ellos dan su opinión porque se está definiendo el tipo de iglesia futuro. Tienen voz pero no voto, digamos. Correcto. Y de esos solamente 133, son 135 con capacidad de elegir y ser elegidos, pero por enfermedad 2 no van a estar, solo son 133 los cardenales que participan del cónclave. Son menores de 80 años y el resto sigue estando en Roma. Pero Bien. bueno, quizás no puedan participar como electores, pero podrían ser elegidos. Es decir, si el perfil es de alguien que no está entre los 133, sino que está fuera, pueden elegirlo, convocarlo, proponerle, aceptar y nombrarlo pontífice, aunque sea mayor de 80 años. En el único lugar que se ha visto, me parece, la votación es en la ficción, ¿no es cierto? Porque lo que pasa ahí adentro no se puede ver. Es así como lo hemos visto, por ejemplo, no sé, en Cónclave. Perdón, hermana, pero me da ahí. Perdón, hermana. Fuerte. ¿Por qué lo decís? Una hermana con bigotes hace mucho que no veo. Pero Bueno, hace mucho. Estamos en la Iglesia Católica, hemos dado varios permisos, ¿no es cierto? Desde el último Papa. Yo te decía, seguir hablando normal. Completamente serio, estaba completamente serio. Sí, sí, No, sí. no, yo estoy totalmente metido. Papá me interesa mucho, pero. perfecto, sigamos seriamente. Yo tengo humor, así que no hay ningún problema. No, y yo tengo muchos cachetes, como podrás ver. Vamos, diga. Lo que pasa ahí adentro es tal cual lo vemos. Por Bueno, la ejemplo, en recreación Cónclave. de las películas, sobre todo Cónclave, que está tan en el tapete ahora, quizás la más fidedigna es La sandalia del pescador. Claro, muchos que me ven dirán, hace muchas décadas que salió esa película, es quizás la que más se ajusta a lo que pasa. Hay una recreación, digamos así, cinematográfica que rescata mucho de lo antiguo, que no se está haciendo ahora. Por ejemplo, la rotura del anillo de pescador, que tan famosamente se hace o se comentó también por muchos medios, recién hoy fue anulado. Que no fue inmediatamente, ni son esas imágenes que vemos de el martillo en la frente, llamarlo 3 veces, esas cosas quedaron como, digamos, in ilio tempore, para usar algo bien eclesiástico en aquel tiempo, pero se utiliza porque son imágenes llamativas. Ahora la votación sí, la votación es casi parecida
a la que vemos en los films. ¿Es real que están, mientras se vota o se debate, completamente aislados de noticias del mundo exterior? Sí, o sea, si India y Pakistán entran en una guerra nuclear, cosa que... Como el bombardeo de ahora. Y me siento que de cara a elegir a la máxima autoridad de la Iglesia Católica, es relevante saber si en Oriente se pudrió todo, por ejemplo. Mira, curiosamente hoy en la última reunión de cardenales emitieron un comunicado exhortando a la paz. Como colegio cardenalicio. Pero si esto arranca, coincidente, lamentablemente, con lo que pasó, pero sí, claro. A se propósito fue de la por la oficina de prensa comunicado hoy. A propósito de la película que está tan en vilo ahora también, incluso ya antes de que pase todo esto, en la película por lo menos se plantea de esta manera, que es el protagonista, por cierto, que tiene algún tipo de conexión o algún dato. ¿Hay alguien Bueno, como a ver, representante veamos. del colegio que tenga ese vínculo o algo, o ni siquiera? No. Les contaba, entonces, ahora respondo a las dos. Mañana a las 15 horas se va a inhibir totalmente todo el radio de 1 kilómetro aproximadamente, es decir, desde Santa Marta a la Capilla Sixtina, más aborda también la parte de la plaza de San Pedro, y de hecho no se va a poder transmitir, no hay comunicación, hay una inhibición. Es el primer cónclave globalizado, porque son muchísimos los países, después podemos hablar de esto si quieren, y de los representantes, de la colegiatura del cuerpo de cardenales. Y la tecnología es mucho más abrumadora que la que fue en el 2013 con la elección del cardenal Bergoglio como Francisco, ¿no? Entonces, bueno, se han ultimado. Hoy trascendió también que se han bloqueado todas las ventanas y puertas de la Capilla Sixtina. Mirá. Está asegurado el hermetismo Sí. 100%. Está asegurado, sí. ¿Y dura lo que igualmente tiene que durar? ellos van a conversar, porque ellos mañana tienen una cena. Sí. Después todos los días van a almorzar, todos los días van a cenar, todos los días van a desayunar, todos los días van a merendar, y evidentemente ¿de qué van a hablar? De lo que está sucediendo. Ahí es donde sucede la rosca propiamente, ¿no? ¿O no? Bueno. O sea, se explicitan, en algún momento explicitan posiciones. La rosca ya empezó hace 8 meses más o menos. Claro. No es nuevo. Cuando se levanta a veces las opiniones que vierto sobre el tema del precónclave, de hecho yo impuse esta terminología, no existe como tal, pero muchos ven que han repetido precónclaves. Ya existe hace unos 6, que yo tenga conocimiento, 6 meses, grupos de cardenales con determinada afinidad que Van sondeando. ya antes de que entrara el Papa Francisco en la internación última, a ver qué pasaría en la iglesia a futuro. Eso ya lo podremos llamar un precónclave. Después estas reuniones de cardenales, 12, que se celebraron, tiene que ver con la definición y el alcance de la iglesia a futuro. Y una vez que han determinado qué tipo de iglesia quieren los cardenales, van a ver a quién le ponen la ropa de papa, a ver quién mayormente se ajusta a lo que se pide, a lo que se pretende, digamos, a lo que se aspira, mejor dicho. Y eso se hizo. Y después podemos hablar de lo paralelo, que tiene que ver con los medios, cómo están influyendo en el parecer, porque esos cardenales quedan aislados a partir de mañana, pero ya han recibido noticias. Claro. Para que quiero hacerte una última pregunta más y después vamos con Agustín también. Yo tengo una más chiquita también. De forma. ¿Esto dura lo que tenga que durar hasta conseguir 2/3? 2/3 hasta, si se prolonga, está previsto por reglamento que en la votación 33 o 34, estamos hablando que son 4 por día, más de 10 días, casi 15, digamos, 14, en ese tiempo, se toman los dos con más votos y se vuelve a votar Un balotaje, digamos. buscando los 2/3 entre los dos más votados. Pero eso sería el caso extremo, nunca sucedió después de las reformas que hicieron Juan Pablo II, Benedicto XVI y hasta Francisco, una elección de ese tipo. Tampoco va a ser mañana la fumata blanca. Claro. ¿Por qué? Primero porque es como una especie de votación de ceremonial. Segundo, que si se hace, quedaría muy evidente la rosca previa. Claro. Hay que Es decir, disimular solo un poquito. estamos formalizando Estaban todos de acá acuerdo. lo que Patémosle ya para adelante un poco. Era Pedro, bueno, hagamos el tema con la papeleta de Pedro y listo. Ahí, ¿querés hacer la tuya más chiquita? Hago la hermana? mía más Porque chiquita, sí. La gente en el chat, o sea, Sí, si alguien no, hace una en el vez un chat. compilado de tus intervenciones, Boyle realmente se hace millonario en YouTube, ¿eh? O sea, Sí. hay algo. No, todos acá también, la gente, Manu, que fue el chiste más gracioso que escuchó en su vida. No, una más, Rubén, que es en esas salidas, salís a comer, salís a merendar, todo, ahí no hay contacto con el mundo externo, no hay No, nada. no, hay contacto con el personal que asiste, porque evidentemente hay desde... Ellos sí
están contactados con... O sea, entran y Ellos ya salen. juramentaron ayer el sigilo completo. Los cardenales lo van a hacer mañana solemnemente, aunque ya deberían estar en una especie de hermetismo. De hermetismo, pero muchos dejan trascender declaraciones hasta último momento. Y sí, hay hasta padres confesores, para si eso se quieren confesar, digamos, hay ceremonieros, hay un grupo de laicos y no laicos que colaboran en el cónclave, que también tienen sigilo. Pero no pasa esto de que viene una hermana. No le van a como yo, llevar información. que decía la comedia, se pudrió en India con Pakistán. O sea, no se van a enterar pasar de nada. No. Eso es tremendo. O sea, entrar un cónclave con una protoguerra nuclear en Es Oriente y que no puedas tener esa información para elegir papa es un tema. Bueno, pero se supone que el perfil del que va a cubrir el puesto de papa, el encargo de papa, ya sabe que la paz mundial es un tema de preocupación. Hay muchos temas que debe enfrentar el nuevo pontífice con una agenda que ya el Papa Francisco dejó hasta el 2028. Quiero ir ahora Así con que viene ese- a Suma, tiene que hacer cosas. ¿Se Quiero ir acuerdan con- cuando sí. asumió Francisco, que tuvo que venir a Brasil porque ya Claro. Benedicto Sí, claro. había tenido la jornada de la juventud? Había que venir y vino Pero igual. quiero aprovechar ese pie para preguntarte algo, Agustín, y ya meternos también en un terreno, si se quiere, las intersecciones con la política de esto, ¿no? La política vaticana, me refiero específicamente. Nosotros venimos, vos hablabas del ministerio de Francisco, un ministerio claramente, o dirás vos qué opinás, a mi juicio más aperturista de lo que venía teniendo la Iglesia Católica hasta ese momento. Mucha gente dice que la mayoría de los cardenales ahora nombrados fueron nombrados por Francisco. Hay una especie de especulación lineal en eso, si de repente el hecho de nombrarlos hace que te asegurás una especie de lealtad en su nombre o a su línea, a su extracción. Eso quería preguntarte cómo funciona. Y en el caso de que no sea así, ¿cuáles son las principales tendencias o líneas que hoy por hoy pueden estar jugándose esa línea sucesoria? Sí, no directamente, porque como todo y todos seres humanos y en todos lados hay lobbies y hay rosca, o sea que no garantiza necesariamente que sigan con la línea de Francisco. Lo que sí me parece es que Francisco deja una iglesia muy diferente a la que recibió, no se parece en nada a la que recibió de Benedicto XVI. Francisco deja una iglesia reformada. Si no les gusta la palabra progresista, al menos tenemos que usar una palabra que no sea conservador, que sea bien distinto a los conservadores, porque los conservadores sí hicieron lobby para conservar determinadas cuestiones. A mí me gusta, yo que me dedico a historia de la iglesia, me gusta la palabra reformador. Francisco toma una posta de la iglesia de hace 1000 años, ¿no? Desde el principio del segundo milenio, que la iglesia viene diciendo que hay que reformar, y el Concilio Vaticano II, de mitad del siglo pasado, lo dice directamente, ¿no? La iglesia tiene que estar en permanente reforma. Pablo VI, el papa de ese concilio, lo llevó adelante. De hecho, siempre digo, si quieren entender a Francisco, hay que ir a Pablo VI, que fue el papa que él tuvo en su juventud, que lo formó en este sentido, y que Francisco llevó adelante estas cosas de reforma. De hecho, le decían, che, ¿hacemos un nuevo concilio? No, vamos al Concilio Vaticano II, que ahí tenemos todas las reformas que necesitamos. Mirá. Y en este sentido inició una agenda de reforma ad intra y ad extra de la iglesia, es decir, de normativa hacia adentro de la iglesia, de normativa de salir de una idea más vertical a ir a una iglesia más horizontal, y de salida a cómo la iglesia se posiciona frente a los problemas del mundo. Y en este sentido, como decías, es totalmente aperturista, ¿no? Es un papa que en la reforma, en la hacia afuera, lo que hizo fue recordar cuál es el lugar que la iglesia tiene que tener en el mundo, ¿no? Y en este sentido, y con esto cierro, me parece que Francisco justamente lo que hace es esta reforma que además tiene que ver con la normativa, tiene que ver, por eso tampoco puede hacer mucho el próximo papa, porque Francisco deja una reforma estructurada, normativa, legal si se quiere, pero también hizo una reforma de las bases. La sinodalidad, que es el gran aporte que Francisco dejó a la iglesia. ¿Qué es? La sinodalidad significa caminar juntos, sínodo significa caminar juntos, es una reforma que existía desde los comienzos de la iglesia, el Vaticano II lo potencia mucho más, y Francisco dice, basta, arriba de la mesa la sinodalidad. Diríamos en criollo, horizontalizar la iglesia, ¿no? Salir de esta idea de que la iglesia es verticalista, aunque hay algún canonista me va a decir, no, pero bueno, lo podemos discutir. Por lo pronto, la sinodalidad que Francisco dejó legislada inclusive, lo que hace es horizontalizar la iglesia, y es una reforma que
que quizás yo no vea, que quizás los que somos más grandes no veamos, pero que sueño con una iglesia que mis hijos sí, ¿no? Que es una iglesia que Francisco deja estructurada de a 50 o 100 años. Es una reforma a largo plazo que lo que hace es una nueva forma de ser y vivir la iglesia de vuelta, no tan verticalista, clericalista, sino desde las bases modificada para que todos nos podamos sentar a la mesa, ¿no? Como decía Francisco, todos, y si se quiere, una mesa redonda, para evitar que alguien se siente a la cabecera, ¿no? Es decir, todos, en una misma mesa, todos juntos, todos verdaderamente, ¿no? Obispos, monjas, laicos, sacerdotes, todos sentados y todos verdaderamente tomando decisiones de lo que es ser y hacer la iglesia en el día a día, ¿no? Pero desde las bases. Pero por Eso- lo que vos, perdón, Sí, no, por no, lo dale. que vos decís, ¿no hay demasiado margen de maniobra en cabeza del próximo Papa? O sea, vos decís que está como algo determinado por el propio legado, o te entendí mal. Sí, no puede hacer mucho verdaderamente el próximo papa. ¿Tan es así? Sí. Pero quiero decir, en este sentido, porque por ahí pensamos que, bueno, puede venir un papa conservador y tirar por la borda todo lo que hizo Francisco. Ahí es donde digo, no tanto. Porque Francisco, de vuelta, esta agenda que él hablaba del 2028, es por esta agenda de la sinodalidad. Es decir, Francisco deja esta iglesia estructurada, por tanto puede venir alguno que diga, mira, tal cosa que decía Francisco a mí mucho no me gusta. Claro, la Y gestualidad, vamos a- digamos. Claro, y lo vamos a discutir. O algunas cuestiones que tienen que ver con lo disciplinar, que Francisco sí modificó, y algunas cuestiones doctrinales que si bien no modificó, abrió la puerta para que se modifique. Puede venir algún papa próximo y decir, no, a mí todo esto no me gusta, no lo vamos a discutir, papá. Bueno, será cuestión de sentarse y verlo. Pero aún así, perdió esta verticalidad absoluta, y más en una iglesia de vuelta que está mediatizada, que está mediada justamente por las culturas digitales. Yo que estoy en las redes sociales, con esta iglesia que también está creciendo muy fuerte en los medios digitales, hay una iglesia, una forma de ser iglesia que está totalmente mucho más horizontalizada y que por tanto, si el Papa próximo quiere decir esto no va, no sé qué, no me gusta, no la tiene tan fácil. Ok. Ahí te agrego. Perdón, Sofi, sí. No, tranqui. No, ahí te agrego, tomando la misma línea. Esto lo explica muy bien el arzobispo de Buenos Aires en la entrevista que tiene con Pepe Rosenblatt, que es divina, como para Pero se verla y acuerda. retomarla, que esta horizontalidad tiene que ver con la inclusión, por un lado, de laicos en los gobiernos del Vaticano y en la iglesia y demás, y que en cualquier capilla de barrio no sea solamente el cura quien decide. Y en esa incorporación de laicos se incorporaron muchas mujeres, que es un gran dato de Francisco, y en esto, y el dato de la rosca previa, tiene que ver con la iglesia que Francisco soñó y que construyó, que tiene que ver con la valentía de vivir el Evangelio. Francisco no hace más que seguir esa palabra del Evangelio, de tomarla y hacer la carne en una iglesia, al punto tal que, por ejemplo, y hablábamos del cónclave de los cardenales que van a participar, hay un cardenal que no va a votar y que no entró porque está denunciado por corrupción. Entonces, ese cardenal Francisco dijo, ya hace meses... Lo vetó Francisco ese. Lo vetó Francisco y el cardenal dijo, no, bueno, yo no me notifiqué de no sé qué. Y fueron y dijeron, mira, acá hay 2 cartas firmadas por Francisco en las que dijeron que vos no podés participar porque estás denunciado por corrupción. La iglesia de Francisco es la iglesia de las periferias, es la iglesia de los pobres, y así dejó armado el cónclave. Y en eso, yo creo que también en esta apertura que hubo la iglesia, donde un montón de jóvenes, hoy mismo pasó acá en la Argentina, un montón de gente muy reacia a la iglesia, por la historia de la iglesia en la Argentina, se acercó a la iglesia, se acercó a ver qué es lo que pasaba, y quizá hoy no, si bien quizá no son creyentes, sí les interesa lo que pase con esa iglesia y no les da lo mismo, y eso mismo es lo que hace también que el próximo Papa no pueda dar vuelta a todo lo que hizo Francisco, porque deja un legado muy fuerte, histórico, dentro de lo que es la doctrina de la iglesia, y una iglesia con olor a oveja, Che, menciona él. voy a llevarles un poco la contra sin ningún tipo de conocimiento. Bien. ¿Sí? O sea, que es algo en lo que me especializo. Excelente. Pero coincidiendo con el legado, ¿sí? Y con lo que ustedes describen de su ministerio, quizás es mi propio escepticismo por mi formación política sudamericana y argentina. Pero si viene alguien con otra línea y con otra lógica, hecho de gestualidad, de símbolo, de cultura, de rito, de sus propios gestos internacionales, ustedes dicen que no se le puede dar otro tono a la iglesia. Y les agrego una subpregunta a eso, una subpregunta. ¿No hay una tendencia más conservadora que justamente post-Francisco no dice, che, loco, ahora compensemos un poquito? O sea, venimos haciendo esto hace 1000 años. No. Pensaba eso desde lo gestual, ¿no? Incluso esta idea de Francisco, el papa humilde también, y el que no quería que le besen el anillo o que no usaba los zapatos rojos.
es más complejo, ahora más complicado para un próximo papa. Che, yo uso los zapatos rojos y soy, digamos, distinto al resto, bésame el anillo. O sea, no sé, desde lo gestual, por ejemplo. La Sala de las Lágrimas está preparada con 3 atuendos con todo lo tradicional. Es decir, cuando uno habla de tradición, no tiene que pensar en incienso y en puntillas. Está hablando de que es una de las columnas de la iglesia. La iglesia tiene 2 columnas, tradición y evangelio. No es solamente evangelio. Si no tiene tradición, no es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ese es un punto. El segundo es pensar que el próximo pontífice es sucesor de Francisco. El próximo pontífice es sucesor de San Pedro, no de Francisco. No hay que entender que tenga una línea conductual igual a la planteada por el precedente. Tiene su carisma y va a tener sus sombras, sus luces, como toda persona. Y le va a dar su carisma a su pontificado, que tiene una continuidad. Lo importante es que la barca continúe y cada pontífice va a adecuarse a los tiempos sin por eso desacralizar a la iglesia. Porque acá la humanización que trajo el Papa Francisco es bienvenida, pero si eso corre riesgo de desacralizar, hay un punto que es lo que está debatiendo el Colegio Cardenalicio. Y para mí el próximo pontífice va a tomar ambas instancias. A Juan Pablo II, a Benedicto XVI y a Francisco. Sí, perdón, si me permiten. La fuente, digamos, de lo que es el depósito de la fe, lo que es donde está contenido la fe, es la escritura y la tradición. Lo que pasa es que la tradición no es solamente los ritos litúrgicos, ¿no? Es sobre todo la tradición que dejaron los apóstoles hasta nosotros, y eso excluye que nos atemos a determinados ritualismos, porque de hecho la iglesia se ha ido inculturando en cada contexto, en cada momento, en cada lugar, y eso implica reformar de hecho ese tipo de cuestiones. Cuando algo litúrgico, por ejemplo, se vuelve demasiado ajeno a la gente, sucede que la iglesia se reforma, como ha sucedido por ejemplo en el Vaticano II. O sea, haber dejado el latín como un idioma, lo recordarán nuestros padres, nuestros abuelos, haber dejado el idioma del latín para las misas, o que el sacerdote esté de espaldas, eso no es dejar de lado la tradición, sino al contrario, seguir continuando la tradición hacia adelante. Pero en la lengua oficial sigue siendo el latín. Igual eso no es la tradición, digamos, del depósito de la fe. Quiero decir, la tradición en este caso litúrgica de cómo se vive la fe, sí está llamada justamente a permanente reforma, a cambiarse permanentemente, y en este sentido la reforma que Francisco plantea es en orden a la misión, de qué forma el evangelio se incultura para hacerse más cercano a los problemas de la gente. Entonces, en este sentido, que aparezca un papa, no estoy completamente. Y eso no sería de desacralizar contigo. propiamente dicho, eso quiero decir, ¿no? O sea, sacarle los zapatos de lujo, digamos, o determinada vestimenta de lujo, no necesariamente es desacralizar. Pero eso no es el lujo en sí. No no necesariamente es desacralizar. Son mensajes del Papa Francisco, era experto en esto, no vamos a hablar sobre estos metamensajes que daba el Papa. No, ni hablar, pero quiero decir, eso no es igual a desacralizar. Me parece importante hacer esta salvedad. Pero hay una secularización que ya Benedicto XVI hablaba del mundo, de secularizar. Pero no necesariamente incultural es secularizar, eso quiero decir. El Evangelio habla de esa pobreza y esa humildad de Jesús, y en esa incorporación me pongo con la incorporación de mujeres a la iglesia porque para mí es algo que poco se habla, y yo he tenido mis peleas con el feminismo formándome en el cristianismo y el catolicismo. Pero la Biblia, sin ir muy lejos, y el Evangelio es una historia de mujeres. Que la lectura tradicional haya sido patriarcal o lo haya tomado un machismo más conservador, bueno, la interpretación que hay puede ser otra. La interpretación popular es que es una historia de mujeres, porque son las mujeres quienes acompañaron a Jesús hasta la cruz, hasta que se murió, quienes encontraron el sepulcro vacío y tuvieron que llevar la buena nueva. Y fue María, una mujer, la encargada de llevar en su vientre al Hijo de Dios. Entonces, para mí, ahí en Francisco aparece, no sé si una desacralización, sino al contrario, la sencillez del Evangelio. ¿Qué es eso? Una iglesia abierta, que una mina que se haya divorciado, que haya abortado, que haya pasado lo que fuese, pueda comulgar igual, y que esa iglesia siga abierta a los pobres, a los jóvenes, a los viejos, a todas estas periferias sociales que también mencionaba Francisco. Rubén, ¿vos qué pensás? Bueno, varias cosas. Me parece que primero el respeto a las mujeres, a las damas en todo lo que hacen, que no es nuevo. En el sur de nuestro país, la catequesis, las ministras de la Eucaristía, la presencia de falta de sacerdotes, lo cubren sobradamente muchas mujeres hace décadas.
Porque parece ser que para los jóvenes el pontificado empezó con Francisco. Y yo acampé en la 9 de julio esperando a Juan Pablo II en la primera jornada mundial de la juventud que se hizo acá en Argentina. Seguramente ustedes no habían nacido. Así que no es el Papa la juventud no se descubrió con el pontificado este. Yo estuve esperando a Juan Pablo II en el 82. Y fue muy grato verlo al Papa en la 9 de julio y estuvimos todos los jóvenes en la primera jornada de juventud mundial que se hizo en Buenos Aires. Y eso despertó en mí una gran... De hecho, yo fui seminarista de la arquidiócesis y por eso me especialicé en ceremonial eclesiástico. Pero parece ser que hay cosas que se descubren ahora y existieron siempre. Cada uno en su lugar... Y esto es una de las cosas que algunos se ha trabajado en las reuniones de cardenales. Uno es el hecho de las diaconisas y demás instancias que pregonan algunos cardenales. Pero bueno, pero yo no hablo de mujeres u hombres en sí como una cuestión de género y... Está muy bien lo que dijo ella, pero hay toda una historia que hay que entender en un desarrollo hasta llegar a este punto. Es que quiero ir al fondo del asunto porque tengo una intuición, nuevamente basado en nada. Para mí, la discusión hoy de la Iglesia Católica se parece bastante a la discusión de esta mesa. O sea, sí, claro. Efectivamente, el punto de tensión hoy está puesto entre, vos hablabas, tradición y evangelio, lo ponías en esos términos, por ejemplo, con cierta discusión incluso en la mesa. Pero si lo pongo en otros términos, es cuánto de rigidez yo no tengo pones... tradición, soy uno de los hermanos en la iglesia evangélica, cualquiera, pentecostal, en cualquier otro. Son evangélicos. No soy católico, apostólico, romano. Es decir, y los ritos, que no se puede mover un ápice del misal, por más que sea el misal de la Reforma de Pablo VI, que Juan XXIII abrió la ventana, pero él cuando todo el mundo se circunscribió solamente a la liturgia, quedando de lado el 95% del Concilio Vaticano II, que habla de otras cosas mucho más ricas, que si es de espalda o es de frente, o si sube la mujer al altar o no, o si ponemos comulgatorio o no. Me parece que la riqueza del Concilio Vaticano II va mucho más allá de la forma de la liturgia. Y la universalidad de la Iglesia tiene que ver con eso. La palabra católico significa universal. Cuando todos estamos en la plaza de San Pedro y cantamos el Pater Noster, lo canta un chino, lo canta un inglés, lo canta un hindú, lo canta un paraguayo y lo canta un porteño. Las exequias del Papa se celebraron en latín. En la mañana les dije van a cantar el Veni Creator. No van a decir que cada uno lo cante el idioma que se le antoja porque es la lengua universal de la Iglesia. Así salen los documentos. La lengua vernácula es bienvenida, pero cuidado de pasarnos de la línea hacia otra parte porque este es el debate más encendido que hemos tenido inesperadamente en el cónclave. ¿Sí? O sea, inesperadamente la mesa más picante es el cónclave. Acá hay que rosquear. Quiero una pregunta rotativa, van a contestarla todos. Esta ya no es solo, me parece que quedan claras las posiciones. Lo que quiero saber ahora es, con esto, que yo no tengo duda que se está discutiendo sobre este mismo punto, ¿qué creen que va a primar en el cónclave propiamente dicho? ¿Una tendencia, llamémosle conservadora, o que ponga tradición por sobre evangelio, o si no les gusta esa definición, que ponga más conservadurismo por sobre apertura, o no? ¿O continuidad? ¿Línea Rubén o línea... No, porque inclusive no estamos tan alejados. No pueden estar tan en desacuerdo con la pregunta. Ni hablar. No, es una buena pregunta. Sí. Pero quiero que digan qué creen continuidad ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Más allá de lo que piensan, ¿qué está pasando? Yo diría que ninguno de los dos, yo diría que ninguna de las dos posiciones, porque me parece que hoy... Un Massa. Una ancha avenida del medio. No, yo lo que diría es que hoy lo que se va a discutir, porque de vuelta, Francisco deja una iglesia organizada, estructurada, reformada. Yo creo que hoy lo que se está discutiendo, y es lo que salió en estas discusiones previas, es cuál es el lugar de la iglesia con el mundo. Entonces, creo que ahí lo que van a hacer es buscar, no un conservador o un reformador, si se quieren, estas dos posiciones, que también tiene mucho que se puede discutir, estas categorías, yo entiendo, pero alguna categoría hay que ponerle. Entiendo que a muchos que no les gusta, pero alguna categoría hay que poner a esta gente. Sí, se entiende aparte con la categoría que sea lo que estamos discutiendo, me parece. Entonces, sí me parece que lo que hay que ver más es a cuáles son los cardenales que están más metidos en este tema, si se quiere,
lo voy a poner en términos políticos, de diplomacia, o que están más capacitados para salir a hablar con los problemas del mundo, justamente por este contexto internacional, como ustedes decían. Francisco mismo lo decía, el mundo está en una tercera guerra mundial en pedacitos, lo estamos viendo cada día más, como los países se enfrentan. Entonces creo que adintra de la iglesia, si adentro de la iglesia, quiero decir, lo voy a poner en criollo, si apertura a los homosexuales sí o no, se puede discutir, se puede hablar, puede haber más conservadores, más de un lado, se puede discutir. Por más conservador que sea el que venga. Ahora, ¿Te puedo agregar en esa parte una sola cosa? La tarea más importante que va a tener es el de afuera. Entonces yo más bien invito a ver, no tanto si a conservadores o no conservadores, sino a ver a cuáles son los cardenales que tienen ya trabajo hecho en lo que es la cuestión vaticana, lo que es pisar los territorios, las diócesis, los pueblos. Yo diría, por uno que no sea ni totalmente de afuera, como quizás fue Francisco, ni totalmente de adentro, como quizás fue Benedicto. Yo diría, vamos a buscar uno que tenga un pie y un pie, ¿no? Comparto la idea. ¿Puedo agregarte algo al tema? La homosexualidad existió siempre, adentro y afuera. Es decir, ordenados y no ordenados. El tema está te voy a hablar técnicamente porque sé que vos entendés, en la concupiscencia de la carne, que es el desenfreno a la pasión. Y lo que pasa aquí es que hay todo un tema hacia una liberación. Una vez le pregunté a un cura, y con esto voy a dar un ejemplo y que va a dar un poco de luz. Le pregunté a un cura amigo que se había ordenado de aquella camada donde yo estudié. Decime, le digo, todos estos que están acá en tu parroquia, todas estas señoras, ¿toman la pastilla o vos crees que usan el método Billing? Fuiste a fondo. Y me dijo el cura, hace muchos años, ya no estaba todavía el Papa Benedicto. Sí. Sí. Sabemos, pero ¿te imaginás si así están? Si los liberamos, lo que va a pasar. Si los liberamos. ¿Cómo? Fuerte. Díganme ustedes que me están... ¿Quién? No es la mejor publicidad. Esto viene de Pablo VI, ¿no? El control de la natalidad. ¿Quién hace el método Billing? ¿Quién va a una charla prematrimonial y les hablan del método Billing? Algunos de los que están viendo no saben ni lo que es el método Billing. Perdón, eso te iba a preguntar. No porque yo no lo sepa, sino porque quizás hay muchas personas que no lo saben. Además, yo soy una monja, chicos. Con más razón lo tendría que saber. Es el del periodo de la fertilidad, tenés que medirte... Cálculo de calendario, digamos. Tal cual. ¿Quién lo hace? Nadie, ni la madre abadesa, ni nadie. No. Entonces, Sorta. seamos sinceros, desde el vamos, sí, yo entiendo, no de la mampostería, vamos a lo profundo. Yo entiendo el planteo, pero me parece que tengo un estamos aporte mezclando transversal. Agustín habla igual que Manu Jove. Están diciendo eso. ¿Posta? Si cierran los ojos, hablan igual. A ver. ¿Posta vos decís? No sé, vos decís. Tenemos... 4 Manu jóvenes. Ahora que tienen Puede ese ser, dato más o en cabeza, pueden seguir, pero con los ojos cerrados, como estuve gran parte de la conversación y por el motivo en el que lo detectás. Quiero saber, por favor, no quiero que siga esta charla sin tener nombres, candidatos sobre la mesa. O sea, gente que podría representar alguna de estas tendencias. Les digo, si no, lo que yo creo o lo que yo leí muy por encima y no informado. Entiendo que hay uno que es filipino, que es como... ¿Cómo? Perdón, Rubén. ¿No? No. Pero es filipino. hay un filipino. Es filipino, Pero pero confirmado que el filipino existe. ¿Sí? Dale. Sí, tal Estos días, perdón, Pero estos vos días estás se como popularizó siendo- la frase el que entra papa sale cardenal. que es buena. Y si bien no es canónica ni nada, El que entra es, papa sale Ah, cardenal. es Es así, buenísima. Es buenísimo. Benedicto se me entró... ocurre, sí, se me ocurre Benedicto Ratzinger para entró lista, papa, se me salió ocurre como papa. Benedicto como excepción. La voy a usar el No, resto de mi vida. Pío el II que entra entró papa. como papa y El salió resto, papa, pero eso hubo era otra varios. época, pero eso Pablo era otra VI época. entró Está como bien, papa y Pero salió entiendo Entiendo, la pero papa. eso era otra frase, época Rubén, muy no me deja distinta. disfrutar nada. No, ¿Cómo era aman una los época papas? muy Dura 10 diferente. segundos, Rubén. ¿Cómo doman los papas? Dejen de repetir como loro lo que dice el colega mío. Rubén a los domingos tiene que venir. Está con Manu Jove, está con Manu Jove. Cosas Es la que línea dicen derecha, la supuestos colegas míos de ceremonial que saben lo que Uy, yo mirá. de No, pero era física muy diferente, cuántica. era muy diferente esa época. No se puede contextualizar La la elección interna de Pío ceremonial y XII a la protocolo. elección de hoy ni parecido. Bueno, ok, Y no entonces, puede pero ser lo que sí todo. digo es que de no los puede más ser seguros todo. es muy poco posible. ¿Quién sabe más? ¿Quién es hace cuánto más tiempo bautizado? Digo, sí, Tiene acá afuera Francisco, 9 de julio. o sea, acercó la iglesia a los jóvenes, Pero sin nadie lugar a dice lo dudas. contrario. Yo no soy de esas jóvenes que descubrieron la iglesia con Francisco, particularmente mis papás son
teólogos, ni tengo por qué estar explicando por qué soy franciscana de Francisco I, pero tampoco es para andar acá, o sea, el franciscómetro, el cartelizómetro. El franciscómetro, O sea, impresionante. tampoco es para Conceptazo. eso. Me gusta. O sea, y en eso, digo, si bien el que sale papa, sale cardenal, el que entra papa sale cardenal muchas veces, es una realidad que no hay forma como de adivinar. Yo tengo entendido que mi fuente, que me dijeron a mí de... ¿Tenés fuentes, uy. ¿tenés fuentes vaticanas, Sofi? Está prendido fuego el teléfono, ¿no? Sí, me está vibrando un montón y yo estoy haciéndome la boluda. Tu fuente vaticana. A mí me dijeron que uno de los favoritos era el Tano, que tiene una... No, el Tano Scarpati. el Tano. El Tano Scarpati. Cada vez que el Tano habla, me merece un documental así. El chabón no contaba nada, ¿viste? Ya era cualquier cosa. Por eso se toma licencia, man. Claro, Italia hace tiempo que viene como diciendo, che, ¿cuándo vuelve a tocar? Sí, Para- que volvamos está a este la que era tradición. ministro de 47 años Francisco, hace que- que era como más, una línea ni conservadora ni reformista, y que podía llevar esta diplomacia en un mundo Este tan es conflictuado. Parolin, el que decís Digo, vos. en un mundo que está por entrar en guerra y donde Sí. hemos descubierto en los últimos 10 años que la guerra se podía volver a dar como se daba en el 40 mediante bombas y misiles con todo lo que fue Rusia y Ucrania. Bien, bien, bien. Sofi, entonces dice, atentos a Italia. Ojo con Los carpetazos existen. Eso. Y están. Eso quiero hablar. Los carpetazos Che, pero están. vos estás muy cargado. Vos, o sea, viniste con ganas de tirar data. No, para- no, yo soy así. Ustedes me convocaron, yo soy así. Ok. Ahora bánquensela. Ok. Perdón, igual sí me quedó algo pendiente que me parece importante recordar, no para volver a meternos en la discusión del tema moral, la homosexualidad y que salió antes, pero sí me parece importante que no mezclemos las cosas, que no es lo mismo la discusión doctrinal o disciplinar respecto a la homosexualidad que el tema de la concupiscencia, que es otro tema, que respecto al control de la natalidad, Pablo VI, Humanevite. Me parece que son discusiones distintas, que está bueno que no lo mezclemos todo. Nada más, no para seguir charlando de este tema, ni nada, pero me parece que está A los Ah, gays bueno no les compete meterlo la en la bolsa. concupiscencia también. Tema carpetazo. No, pero negro, no tiene contame que ver la tenés. concupiscencia con el control de la natalidad. Digo, son cosas No, distintas. no, yo no dije eso. No, está bien, Digo, por eso digo, me parece que está bueno distinto. hay un desenfreno en varias cosas, entonces hay que ponerlo en un continente, ¿no? Está, Porque pero son cosas distintas, inclusive dentro de la doctrina son cosas distintas. Rubén, sí. ¿vos tenés un favorito? Yo lo único que te puedo decir es que el Papa, desde lo que yo conozco, va a ser europeo, no americano, no Va a ser asiático, europeo. no africano. Qué cagadón. Y no va a ser italiano. ¿Cómo? Uy, la concha. El húngaro. Le gusta el húngaro. El húngaro. Al toque. El húngaro. ¿Cuál es ¿Por el qué? húngaro? ¿Cuál es el húngaro? Peter. Peter. Erdo. ¿Por qué te Ese gusta? sí. ¿Y por qué vos ese? querés al húngaro, Ese sí. Manu? No, yo no quiero. No es que a mí me guste. Yo le puse una guita que era el húngaro cuando arrancó No, esto. Manu, no. No. No puede. En esto de los carpetazos, El primer día. Tagle recibió Ahí está, le uno puse muy una tagui. fuerte. Ustedes Haga deben bien. recordar, hablando del Papa Francisco, el problema con Cáritas que estuvo él y el Papa Francisco lo emerita. Y bueno, él dice que después dicen que le pidió disculpas o hablaron en privado, pero no trascendió públicamente, pero hubo un problema administrativo grave en Tagle. Además de haber cantado una canción que dice que no hay que tener religión, que eso ya es pintoresco y es lo que más mediáticamente se vio hace poco. Por más que digan que le cortaron, que no quiso cantar esa parte, cantó. Tremendo. Ahí lo mataron. Y a Parolín le sale también en el 18 un documento. Pietro Parolín. Sí. Upa. Es medio tralero. Donde ¿Qué dice? ¿Qué le sale? sabe la compra de la propiedad en Inglaterra, que ¿Cómo? le indilgaron al pobre hombre. Trajo todas ¿Cómo? las carpetas. Bueno, no, la carpeta no la inventé yo, se la tiran entre ellos las carpetas. No maten al mensajero. Sos un poco un Manu Jove Vaticano, No, quizás. sí. O sea, ahí- ¿Estás para venir todos los martes? Uno habla como yo, el otro opera como yo, boludo. Es emocionante esto. pero, entonces, Ahora, la descompensación que tuvo el hombre, ¿por qué te crees que es gratuita? Le vino de la nada. Tremendo. Mirá vos. Ok, el Tano está complicado. Ahora lo suavizan, me dicen que no existió, aunque la mitad dice que sí, la mitad dice que no. El hombre se preocupó mucho porque salió este documento, es decir, él estaba a sabiendas del gasto del edificio de 200 millones de euros en Londres y que lo autorizó, pero él dijo que no sabía nada. Es decir, es muy difícil mover una billetera de 200 millones de euros y que no se entere nadie después de los... Yo ahí, perdón, en ese sentido me parece importante recordar también, porque estos carpetazos existen y existieron, pero también está bueno ver cuáles son los lobbies que vienen operando hace mucho tiempo. Digo, a Francisco, no solo hace unos meses Pero cuando hicieron a empezó mal, Francisco. claro. En el 2005, Pero, ¿no? claro, no, también cuando Francisco. No, en el fue a- 13. No, pero quiero decir, independientemente de eso, ver cuáles son los lobbies que se vienen trabajando y que son públicos. Quiero decir, 20% del cardenalato firmó una carta contra Francisco cuando fue el tema de
las bendiciones a las parejas homosexuales, cuando fue el signo de la familia, y quiero decir, y son cardenales que hoy están votando. Entonces también está bueno ver quiénes son, qué grupos son, ahí cuando se hace investigación y demás, ver qué grupos son y sobre todo qué vínculos tienen, para no quedarnos solamente con la cuestión vaticana, qué vínculos tienen esos grupos de poder con otras partes del mundo, inclusive con nuestro país, porque también sabemos que este tipo de grupos opera en nuestro país, con católicos de nuestro país, y que está bueno que sepamos quiénes son, que veamos de dónde vienen, con quién se juntan, porque porque la cuestión vaticana es vaticana, pero también importa la iglesia que tenemos en nuestro país, y en este sentido me parece importante ver un poco quiénes son todas estas personas. Agustín, los argentinos. Perdón, y quería hacer una pregunta antes. Así como Rubén se tira para el húngaro, ¿vos dónde crees que va a estar el MVP? El Most Voted Pope. Me parece un problema. Ve que no me tiene que dejar tan libre. Juego mejor apretado. Voted Pope. Tengo que jugar más suelto. Muy bueno. Apretado, pero no, impresionante. Más. El Imagínate MVP, si pudiera el respirar, MVP. ¿no? ¿Quién será el MVP de la jornada? Si hubiera podido respirar y no te da presión craneal. No, pero si va a ser quizás una línea. Me parece un problema, solo diré que para mí es europeo también. Uy. Para mí también es europeo, no de los que mencionaron, ninguno de los que se han mencionado. ¿No puedes pero decirlo por uno- un tema de información? Digamos, tenés... No. No, pero ya decir europeo es como. Para mí es europeo. Es bastante. Mis candidatos son europeos. Tu candidato. Son 31 cardenales, digamos, de los conservadores. 40 bergoglianos, propios y puros de Bergoglio. Claro. Deciden los moderados. Nadie tiene 89 votos. Ahí va. Claro. Y se van a inclinar, vos decís que los moderados se van a inclinar hacia los conservadores. Puede ser, el colegio cardenalicio que eligió al Papa Francisco era conservador. Claro. Así que no hay Claro. nada que me diga que porque sea el 80% de los cardenales Claro, electores claro. nombrados por el Papa. De hecho, Müller, el cardenal alemán, nombrado por el Papa Francisco, está opuesto totalmente a muchas de las cosas del Papa Francisco. Ahí le preguntaba, hay 4 argentinos, el cardenal Poli, uno de ellos, creo que el arzobispo de Córdoba, que votan y que Rossi. tienen Rossi. Vocalic, Hay- Rossi, Fernández. que ¿tienen la misma, son bergoglianos, como dirías vos, o tienen sus propias líneas o están identificados con algún otro sector de estos que vos mencionás? Sí. Uno tiende a pensar que sí, porque además son muy cercanos a él, fueron muy cercanos a Claro. él. De hecho, Víctor Manuel Fernández fue Tucho de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el dicasterio para la Doctrina de la Fe. Quiero decir, era uno de los hombres más importantes del Vaticano en este sentido, en lo doctrinal, ¿no? En este sentido, en las ideas, en poner por escrito y en documentos el pensamiento de Francisco para la vida de la Iglesia. Entonces es posible que sí, estos son. A mí lo que me llama mucho la atención es que la ciudad de Buenos Aires no tenga un cardenal en este cónclave, habiendo sido la sede arzobispal de Francisco. Bueno, Poli Llamativo, ¿no? Sí, Poli Bueno, es el anterior. ya fue, ya sí. habló Lo que pasa es que todavía es actual. joven. No tiene García París, Cuerva. no tiene Venecia, grandes ciudades tradicionales no tienen cardenales. Y creo que eso en- también habla de cómo la iglesia la soñaba Francisco, ¿no? De ir a buscar a las periferias, a Claro. los descartados, a los que estaban afuera, no casarse con las capitales, independientemente de las primadas, pero no casarse con las capitales, sino ir a buscar a los que estaban verdaderamente en la periferia. Creo que hemos tenido la mesa más nutrida de previa de Tremendo. cónclave posible hasta ahora. Quiero pedir un fuerte aplauso, por favor, a esta congregación oficial. Muchísimas gracias por haber venido y por expresar sus posiciones. Espero que le hayan pasado bien, que hayan estado cómodos. Estoy realmente muy a gusto con que yo creo que esto es lo que se está discutiendo, ¿eh? Sí. O sea, esta es la discusión. Hemos tenido un mini cónclave. Sí. Entonces tenemos en las apuestas generales, no sé si está bien decirlo ¿Puedo así. redondear una cosa con él? No, pero. Pero quieren sangre y no va a haber sangre. No. La Para unidad mí el prevalece sobre próximo el conflicto. pontífice va a tener un poco de cada uno de los pontífices, Ah. tanto de Benedicto como de Francisco. Las dos cosas deben convivir y es a ver a quién le van a dar ese encargo. Vos No. te la jugaste a fondo igual, vos dijiste es el húngaro. Sí, va a ser el húngaro. Y más te digo, en la votación del viernes a la mañana, así que el viernes a la noche estamos acá y te cuento más detalles. En la votación del viernes sale el húngaro. Entre la cuarta y la sexta votación hay papa. O sea, ya Rubén, estamos. vos llegás a pegar esa así y te vas con un Weber. O sea, te conseguimos. El domingo venís y te condecoramos, No, claro. olvídate. Perfecto. Domingo viene, Tremendo. pero con loas de gloria. Mínimo la orden de Pío IX quiero, mínimo. Sí, impresionante. La orden de hay algo impresionante. ahí. Te damos. La orden de algo ahí. Muy la orden de bien, ahí. mucha data. Sí, poca Se me gente ha va a venido y se la ha buscar jugado tanto. No. El
húngaro y el La vida hay viernes que a la jugársela. Sí. De eso se trata el evangelio. También, perdón, lo último nada más, lo último. sí. Por favor, conozcan a Francisco. Por favor, conozcan a Francisco. Si recién ahora están llegando a la persona de Francisco, si esperaron a que se muriera, no importa, pero por favor, conózcanlo, háganme caso. No lo quieren ver como el Papa, como el obispo de Roma, como el Papa de la Iglesia Católica, ok. Léanlo como un filósofo, como un pensador, pero de verdad van a ser de esos que cuando uno está leyendo dice, ¿dónde estuviste toda mi vida? ¿Vieron esos textos que uno lo lee y dice, ¿por qué no leí esto antes? Yo fui contemporáneo de este tipo. Con Francisco les va a pasar esto, por favor, léanlo, no se pierdan joyas como Evangelii Gaudium, que lo han leído acá, lean Laudato Si, Fratelli Tutti, por favor, no se pierdan, escúchenlo, escuchen en las entrevistas, por favor no se pierdan esa maravilla de conocer a Francisco, fue un tipazo. Gracias, Agustín. Fuerte el aplauso también por tu participación. Y Sofi también. Gracias por estar acá y por venir. Cuando ¿Has quiera. venido ahí algo ahí en alguna oportunidad? No, vos es la primera vez que estás en este estudio. No, es la segunda vez que vengo. Vine Segunda una vez vez el acá. año pasado, pero nada más. O sea que no viste el nuevo estudio hasta ahora. es primera vez. No, yo igual miro todos los días. Yo escuché el primer Caricias en vivo, así que yo estoy acá hace demasiado tiempo. Sí, Sofi, Ufo no lo puede sí. creer. Está con los cachetes para afuera, sorprendido. Sí, es por sorpresa. Es un gesto de sorpresa, no porque no pueda respirar. Pero sí, nada. Fuerte un el gusto. aplauso para Sofi también, por favor. Número 1. Agobera, de ley. Vamos a empezar a incorporar a nuestros